Estos son los 5 únicos ejercicios de tríceps que necesitas en tu rutina para tener unas porras tan grandes que vas a tener que comprarte camisetas nuevas porque las que tienes ahora no te van a entrar. Sé que quieres que vaya al grano, así que no me voy a parar a explicarte la anatomía del tríceps que ya te cuento en otros vídeos, pero lo que sí te voy a decir es que con estos 5 ejercicios vas a poder tener un desarrollo equilibrado y completo en las 3 cabezas porque combinan todas las posiciones del codo respecto del hombro en las que trabajan. Vaya, ya me estoy empezando a meter en la anatomía. No entiendo cómo no te gusta. Venga, empezamos directamente con los ejercicios. El primero de ellos es el calf press en multipower, que desde que lo descubrí no he parado de hacerlo y la verdad es que no tengo pensado dejarlo. Simplemente porque es el mejor ejercicio, en mi opinión, que existe para progresar en cargas realmente en el tríceps sin que se involucre el pectoral, además de otros factores como su estabilidad. Si te fijas, es un ejercicio multiarticular porque también se involucra el deltoides anterior, por lo que, como te digo, es un ejercicio buenísimo para progresar en peso y repeticiones e ir metiéndole chicha a esos brazos. Te he dicho que otro beneficio que tiene es su estabilidad, porque nunca te voy a recomendar que lo hagas con barra libre. No solo porque es mucho más fácil trampear, como te diré ahora, sino que se vuelve un ejercicio bastante peligroso y estás pensando más en que no se te caiga la barra al cuello que en hacer la extensión de codo como tal. Así que hazlo siempre en la multipower y poniendo los topes de seguridad, que no queremos sustos. El principal error que puedes cometer aquí es cuando en las últimas repeticiones te empieza a costar bastante, sin pensarlo, cambies la posición de los codos y en vez de estar totalmente rectos, los muevas hacia afuera. Esto provoca que además del propio gesto del ejercicio, empieces a hacer también una aducción de hombro y precisamente termines haciendo más un press cerrado que termina involucrándose casi más el pectoral. Lógicamente, este trampeo te sale de forma natural porque tu cuerpo ve que no tienes recursos suficientes solo con los tríceps y los deltoides para mover ese peso, por lo que de forma inconsciente hace que el pectoral se quiera unir a la fiesta. Pero ahora tú, sabiendo esto, no lo vas a permitir, a no ser que veas que vayas a fallar y no quieras confiar tu cabeza a los seguros de la multipower. Si te sirve como referencia, este ejercicio me gusta ponerlo después de terminar la rutina de pectoral y antes que cualquier ejercicio analítico de tríceps. Lo primero porque nunca te recomendaría ponerlo como primer ejercicio de la rutina, sino cuando tengas la articulación del codo más caliente, ya que venir aquí de primeras a muchos os pueden molestar bastante los codos, ya que se le puede meter mucho peso para lo que es el tríceps y es muy demandante para la articulación. Y lo segundo, lo de hacerlo antes que cualquier otro ejercicio de tríceps, es por lo que te he dicho de tenerlo como ejercicio principal para progresar en carga. El segundo ejercicio es uno que me acuerdo que empecé a hacerlo nada más entrar en el gimnasio y aún sigo haciéndolo, y te diría que no he dejado de incluirlo en mi rutina nunca, así que ya van unos años haciéndolo. Es la extensión de tríceps en polea. Cuando consigues aprender bien la técnica, es un ejercicio casi fundamental para progresar en cargas en los tríceps. No vas a mejorar tan rápido como en el anterior, pero sí ir metiéndole alguna repetición más de vez en cuando si ya eres algo avanzado. He probado hacerlo con cuerdas, con un agarre en T y con el agarre en forma de V, y sin duda me quedo con este último. Para mí es mucho más estable y cómodo que los otros dos, pero vamos, que si te gusta más cualquiera de los otros, lo puedes hacer perfectamente. Un error que suelo ver mucho aquí es hacer el ejercicio de esta forma, por variar, solo por intentar meterle más kilos sin sentido. Si te fijas, es algo parecido al error que te comento que se hace inconscientemente en el calf press. Estás produciendo una aducción de hombro para que trabaje casi más el pectoral que el tríceps, porque precisamente a los que se les suele ver hacerlos, el recorrido de extensión de codo es mínimo y hay prácticamente más grados de aducción de hombro. Es como pasar de hacer unos fondos en paralelas con el agarre cerrado sin aducción de hombro para tríceps a uno con el agarre abierto que se suele enfocar mucho más en las fibras inferiores del pectoral. De los fondos en paralelas te hablaré después. Otro error aún más común que suelo ver en esta extensión de tríceps es hacerla con un agarre supino. Me gustaría saber quién le ha dicho que haciendo el ejercicio así va a conseguir involucrar más una cabeza del tríceps que otra, o ganar más músculo. A diferencia del bíceps, la posición de giro de la muñeca no influye a la hora de hacer una extensión de codo. Bueno, sí influye, que el ejercicio se vuelva totalmente ineficiente porque estés más pendiente que no te falle el agarre que otra cosa, porque a este ejercicio se le puede meter bastante peso. El tercer ejercicio es el press francés con barra o rompecráneos para los amigos. Este siempre ha sido un clásico de tríceps para mí porque apenas hace falta material para hacerlo y si lo haces bien se tienen muy buenas sensaciones en los tríceps. He estado probándolo a hacer con mancuernas, ya que un trabajo unilateral en los brazos también es muy necesario para evitar descompensaciones, pero en este caso personalmente no me gusta demasiado al ser bastante inestable y demasiado fácil trampear. Además que para progresar en peso, normalmente los saltos de la mancuerna suelen ser mínimo de 2 en 2, lo que se hace más complicado. Así que dejo la versión unilateral para otros ejercicios. Si a ti te gusta hacerlo con mancuernas y lo haces bien, está perfecto. Si te das cuenta, no suelo demonizar ninguna versión de los ejercicios, que tenga sentido, claro, ya que esto también es muy personal y depende de la anatomía de cada uno. El cuarto ejercicio es precisamente unilateral, de la versión de la extensión de tríceps en polea alta. Con este tipo de ejercicios es cuando nos damos cuenta que tenemos un brazo más mamado que otro. Si es el caso, lo que yo suelo hacer es empezar siempre a hacer este ejercicio con el brazo más débil, para evitar un poco la fatiga central que tengamos y no perjudicarlo al nivel local. Y si ya ves que la descompensación es muy grande, me plantearía incluso hacer una serie más solo con el brazo más débil, a ver si poco a poco se va perdiendo esa descompensación. Pues lo bueno de este ejercicio es que puedes colocarte como quieras para que la alineación del brazo sea mucho más favorable con la polea y se disipe menos carga en el movimiento. Además, las sensaciones que puedes conseguir en el tríceps aquí prácticamente
prácticamente no te lo iguala otro ejercicio, ya que puedes concentrarte perfectamente en el brazo que estás trabajando. Antes de decirte lo que pienso sobre los fondos en paralelas, llegamos al quinto y último ejercicio, que te tengo que decir que si solo pudiera quedarme con uno de todos, sería con este. No es porque sea el más cómodo de los 5, ni porque es al que más peso se le puede meter. Precisamente es justo lo contrario. Me quedaría con él por dos motivos. El primero de ellos es porque en este ejercicio se involucra sobre todo la cabeza larga, que de las tres cabezas es la más grande, por lo que estéticamente tu tríceps va a lucir con mayor tamaño si tienes la cabeza larga bien desarrollada. Y el segundo motivo es porque se ha llegado a concluir en algunos estudios que estos ejercicios de extensión de codo en estiramiento, dicho de otra forma con el codo por encima de la cabeza, pueden producir ligeramente una mayor hipertrofia con respecto a los otros ejercicios de extensión de codo. Pues el ejercicio al que me refiero es al press katana. Personalmente he probado hacerlo unilateral, bilateral, con mancuerna y en polea. Y para mí la mejor forma sin duda es hacerlo unilateral en polea. Prefiero unilateral a bilateral porque con las dos manos siempre terminaba haciendo fuerza con una más que con la otra. Entre otras cosas porque no es la posición más cómoda que digamos, lo que te puede hacer perder concentración. Además que para colocarte tanto con una mancuerna como con una polea es mucho más complicado. Entre otras cosas porque necesitas más peso. ¿Y por qué creo que es superior hacerlo con polea antes que con mancuerna? Además que lógicamente es mucho más incómodo. Simplemente por su perfil de fuerzas, que es bastante más desfavorable. Si no sabes qué es esto del perfil de fuerzas, te lo explico de la forma más sencilla posible, ya que esto tiene bastante física detrás. Cuando tú estás sujetando una mancuerna, por ejemplo de 10 kilos, la masa de la mancuerna siempre va a ser esa, 10 kilos, pero el peso que va a ejercer en tu cuerpo es distinto, ya que depende de la posición de la palanca, en este caso tu brazo, y sobre todo de la distancia que la separa de tu cuerpo. Esto de que el peso de un objeto puede variar parece contraintuitivo, pero como te digo, lo que varía no es el peso del objeto como tal, sino el peso que ejerce ese objeto en un punto concreto. En este caso, si la estás sujetando con la mano, en el hombro. El peso relativo se calcularía multiplicando el propio peso del objeto por la distancia de la palanca, por lo que cuanto más larga sea la palanca, mayor va a ser el peso ejercido por ese objeto. En nuestro caso la palanca es el brazo como te digo, y el objeto la mancuerna. Aunque estamos con tríceps, el ejemplo perfecto para que entiendas esto es el curl de bíceps con mancuerna. En el rango inicial del movimiento, la mancuerna está muy cerca de nuestro cuerpo, lo que la palanca va a ser muy pequeña, por eso no nos suele costar demasiado. A medida que vamos subiendo la mancuerna, esta se va alejando de nosotros, haciendo que la palanca sea mayor. Y como te recuerdo que el peso relativo de la mancuerna es el peso de la propia mancuerna por la distancia de la palanca, en este punto va a ser mucho mayor que el anterior. Precisamente por esto es por lo que en este rango de movimiento es cuando más suele costar, y por ello donde más se falla. Luego, una vez que superes esta zona, la mancuerna vuelve a acercarse a tu cuerpo, haciendo que de nuevo la palanca sea menor, por ende su peso relativo. Por lo que la definición como tal del perfil de fuerza, que ya te la imaginarás, es la variación de la resistencia o el peso a lo largo del rango de movimiento de una articulación durante el ejercicio. Espero que lo hayas entendido, si no, puedes volver a verlo perfectamente, que nadie se va a dar cuenta. Así que con esto volvemos al press katana. Si lo hacemos con una mancuerna, la gran mayoría de la resistencia del movimiento va a ser cuando la tengamos a 90 grados respecto del codo, y el resto del rango de movimiento va a ser mucho más fácil. En cambio, con una polea, la resistencia del ejercicio va a ser muy parecida en todo el recorrido, pudiendo permitirte luchar mucho más las repeticiones y haciendo más equilibrado el ejercicio. Y después de todo este rollo, si no tienes poleas para hacer este ejercicio, lo haces con mancuernas sin ningún problema. Que hacerlo con poleas sea mejor no quita que la otra opción sea mala. Finalmente llegamos a los fondos en paralela. ¿Qué pasa con ello? Pues en verdad no pasa nada. Es un ejercicio buenísimo, pero con dos detalles. El primero de ellos es que no todo el mundo los puede hacer a un rango de repeticiones más para hipertrofia, ya sea porque no tienen la fuerza suficiente o porque pesan mucho. Es lo que tiene que sean con el propio peso corporal. Y el segundo detalle es que puede que a algunas personas no les venga bien porque no tengan tanta flexibilidad en los hombros y se puedan terminar haciendo daño. Si tú no tienes ningún problema con estas dos cosas, puedes hacerlos perfectamente. Son un muy buen ejercicio para tríceps siempre que se hagan con los codos pegados al cuerpo, claro, para que no haya la aducción de hombro para pectoral, que ya hemos visto que es un error en un par de ejercicios. ¿Y tú habías probado ya alguno de estos ejercicios o propones otros? Dímelo en los comentarios. Como estoy viendo que tú lo que quieres es tener unos brazos bien grandotes, te voy a recomendar este otro vídeo para que termines de rematarlo, en el que te explico los 6 mejores ejercicios para ganar músculo en los bíceps y que puedas incluirlos ya en tu rutina y que tengas que empezar a tirar camisetas como te dije al principio del vídeo.